Buenas tardes, un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos al séptimo capítulo de Estrategia Crítica. Aquí en este espacio de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis, seguimos en nuestra segunda parte de los bancos centrales. No olviden que ya tenemos nuestra primera parte que está hace 8 días en nuestro canal de YouTube para que sigan toda nuestra línea de análisis sobre los bancos. No olviden también suscribirse a nuestro canal activando las notificaciones, compartiendo, comentando y también en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Un saludo muy especial a mi coequipera Angie Ayala. Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y a la doctora Artemisa. Bueno, ya teniendo conocimiento sobre qué son los bancos centrales y su importancia y el rol que tienen, que lo hablamos en el capítulo anterior, entonces en este daremos continuidad, como lo dijo Karen, con uno de ellos, y es el Banco de Reservas Internacionales. Por lo que la doctora Artemisa contribuirá dando su aporte de conocimiento para dar a conocer este banco y el rol que ha presentado. Buenas tardes, doctora Artemisa. Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes, Angie. Un placer estar otra vez aquí en Estrategia Crítica con nuestra audiencia y seguir hablando sobre este tema tan importante de los bancos centrales. Un saludo. Bueno, doctora Artemisa, iniciamos con la primera pregunta y es que queremos saber qué es el Banco de Reservas Internacionales y en dónde está ubicado. Bueno, pues el Banco de Reservas Internacionales Bank of International Settlements, BIS, es como lo conocen, es un banco que, como dijimos, es el banco central de los bancos centrales y está ubicado en Basilea, Suiza. Entonces, pues este banco tiene a su cargo, pues lo que sería ser el paraguas de los bancos a nivel internacional. Doctora, sabiendo la relevancia de este banco, nos gustaría que nos contara cómo llegó a ser uno de los bancos centrales. Bueno, pues el BIS, es un banco que curiosamente surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, porque cuando se firma el Tratado de Versalles, parte del Tratado de Versalles establecía que Alemania tenía que pagar las reparaciones de guerra a los otros países de producto, bueno, a los países que habían ganado la guerra, y Alemania, ser el país que había perdido, tenía que pagar reparaciones a estos países. Entonces, de hecho, este banco surge como para ser el banco donde se van a realizar las transacciones para el pago de estas reparaciones de guerra. Es un poco como si nosotros sacamos una hipoteca y cada mes tenemos que ir a pagar al banco la hipoteca, ¿no? Pues era lo mismo, se establece este banco para que Alemania pudiera ir pagando las reparaciones a los países de producto del Tratado de Versalles. Ese fue como el origen del banco. Después, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues los países tenían que preservar, vamos a decir, sus reservas. Acuérdense que como hablamos la semana pasada, pues las transacciones en ese momento estaban basadas en lo que se conoce como el patrón oro. Es decir, todas las monedas circulantes podían ser de oro, de plata, de níquel o de cobre, o bien billetes, tenían un respaldo en oro. Entonces eso significaba que los bancos tenían que guardar el oro dentro de sus bóvedas para poder garantizar el dinero circulante. Pero mucho cuando en la medida en que el conflicto internacional empieza a crecer y después que termina la guerra y se crea el acuerdo de Bretton Woods, donde se pasa del patrón oro, es decir, de que las monedas estaban sustentadas en el oro, al patrón oro dólar, que significa que las monedas tenían como respaldo el dólar y el dólar a su vez estaba respaldado en el oro que tenía guardado. Entonces, se hizo una transferencia de esas reservas de oro, físicamente el oro, hacia los Estados Unidos. Y para que eso, a una bóveda en Estados Unidos. Entonces, para que se diera ese proceso, se utilizó una vez más a este banco, al BIS. Entonces, el BIS funcionó también como el banco que permitió la transferencia de las reservas de oro de los distintos países hacia los Estados Unidos.
Eso fue su segundo papel, por eso es el Banco de Reservas Internacionales, precisamente. Y ya más adelante, una vez que se establece ya no es el patrón oro-dólar, sino el patrón dólar, solamente ya no se usa el oro como respaldo del dólar, sino solo el dólar como el sistema de pagos internacionales, que fue lo que vimos también en el capítulo pasado. Entonces el banco empieza a ser como el banco que establece la regulación y el soporte y el apoyo técnico para los bancos centrales del resto del mundo. Entonces está constituido hoy por 63 bancos centrales. Bueno, doctora Artemisa, me gustaría que nos comentara qué papel cumple este banco. Bueno, pues en la actualidad esencialmente el banco cumple un papel de centro como de regulación del sistema financiero global y se establecieron una serie de acuerdos o convenios entre los distintos bancos que lo integran para pues garantizar que el sistema financiero y el sistema bancario funcione de la mejor manera. Uno de los principales temas era una vez que ya desaparece el patrón oro, entonces cómo podemos garantizar la estabilidad del sistema bancario a nivel internacional y se van creando una serie de acuerdos y como el banco está ubicado en Basilea, se le llaman los acuerdos de Basilea. Entonces tuvimos una primera ronda de acuerdos que era Basilea I, después se hizo otra segunda ronda de acuerdos que son los que se conocen como Basilea II y a partir de la crisis del 2008 se ve que es necesario pues contar con una serie de o una base más sólida para la operación de los bancos, por aquello que hablábamos la vez pasada también, la vez antepasada, del too big to fail. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que los bancos pues estén resistentes ante los problemas en el sistema? Y bueno, ante lo que hemos visto, por ejemplo, de las corridas financieras, etcétera. Y entonces se crearon los acuerdos que son los que rigen actualmente a los bancos en el mundo, que son los acuerdos de Basilea III. Y esos acuerdos pues tienen tres características. El primero es que le requieren a los bancos que tienen que mantener un capital mínimo de reservas, es decir, para poder responder ante los distintos problemas que se presenten. El segundo es que los bancos deben de tener realizar pruebas de estrés. ¿Qué quiere decir eso? Someterse a análisis para ver qué tan fácil o qué tan listos están para responder a los problemas que se presenten dentro del propio banco, como los que hemos visto recientemente. Y finalmente, que tengan la capacidad de contar con liquidez adicional en caso de que se presenten este tipo de problemas. Entonces, Basilea III lo que busca es prevenir que los riesgos a los que se pueden enfrentar los bancos, pues no se estén monitoreando, sino que haya un monitoreo constante para evitar que un banco pues tenga alguna situación, algún problema y no haya una debida conciencia de que está en riesgo. Y eso es lo que hemos visto. Por eso los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos y de Suiza, pues tuvieron esa capacidad de responder tan rápidamente porque estaban realizando este monitoreo, pues de los activos de los bancos, de los depósitos, etcétera, con sus pruebas de estrés, pues para saber qué bancos estaban en riesgo y poder intervenir más rápidamente. Eso es lo que hace esencialmente. Si a nuestra audiencia le interesa, pues conocer más sobre Basilea III o sobre esta regulación, en la página del OMEC tenemos una sección que es sobre inclusión financiera y ahí se puede tener acceso al texto de Basilea III y lo pueden revisar para conocerlo más a detalle. Doctora Artemisa, ¿de dónde saca las reservas el Banco de Reservas Internacionales? Pues precisamente de los bancos que lo integran, estos 63 bancos aportan hacia el Banco de Reservas Internacionales para garantizar que haya. Entonces, a nivel nacional, ¿cómo funciona?
Los bancos le aportan al Banco Central de sus países para tener estas reservas, lo que hablábamos, que es el primer acuerdo de Basilea. En alguna época esto se llegó a conocer en muchos países como el encaje legal, es decir, una reserva que los bancos tienen que mantener para garantizar sus operaciones. Y ese modelo se escala a nivel internacional y entonces los bancos centrales le aportan al Banco Central, al Banco de Reservas Internacionales, parte de sus reservas para conservarlas allá. ¿Qué entes o quiénes son los beneficiarios de esto? Bueno, inicialmente pues hay un beneficio general, vamos a decir, para el público en general, de que haya un órgano que está pues apoyando a los bancos centrales dentro de los países. Es decir, eso permite crear como una cohesión a nivel internacional de entre los bancos centrales, pero también crea como una política monetaria homogénea, es decir, como que hay criterios internacionales para el funcionamiento de los bancos. Entonces, se considera que los beneficiarios finales son pues los usuarios del sistema financiero, que somos todos. Pero también los bancos centrales tienen pues una capacidad de crear una sinergia entre ellos para apoyarse en distintas situaciones. Existe como se van creando códigos de conducta, se van creando pues análisis financieros. Todos los bancos centrales en sus países tienen un área que realiza análisis financiero sobre pues cómo se ve que va a ser la situación económica, cuáles son las expectativas, y también esos análisis son los que usan para fijar las tasas de interés, la política monetaria, y entonces esos criterios, pues vamos a decir que van de arriba hacia abajo, empezando por este banco de bancos centrales, después va a los bancos centrales y después permea a todo el sistema bancario a nivel de los países. También vamos a decir que se puede ver como una crítica, un lado crítico a esto, que es entonces, pues muchas veces no se ajustan necesariamente a las necesidades de los países, y esto ha sido una crítica que ha hecho en muchas ocasiones a las políticas de los bancos centrales, y es pues que no necesariamente se preocupan por temas pues como el crecimiento económico, sino que este enfoque tan grande que tienen en control de inflación, pues puede tener un efecto negativo en otras variables o en otras políticas económicas. Entonces, pues tenemos como las dos caras de la misma moneda, quienes piensan que es bueno que haya como unas guías generales, pero quienes piensan pues que a veces los bancos centrales también deberían preocuparse más por las necesidades económicas y de crecimiento, empleo, etcétera, dentro de sus propios países. Bueno, muchas gracias, doctora Artemisa, nuevamente por el análisis sobre el Banco de Reservas Internacionales. Por último, doctora, ¿qué mensaje final le puede dejar a nuestros seguidores? Bueno, pues que es muy importante que sigamos viendo lo que ocurre con el sistema bancario a nivel internacional, que si no están familiarizados con instituciones como el BIS, pues es muy importante que también las conozcan, porque mucho de lo que sucede en nuestros propios países está basado en los marcos y regulaciones que se generan a nivel internacional, en este caso en el sistema bancario, pero pues también en otras políticas. Entonces siempre es muy importante enfocarnos en lo que pasa adentro, pero conocer lo que está sucediendo afuera, que no se pierdan estrategia crítica, por supuesto, que si les gustó nuestro video, pues otra vez nos den me gusta y que nos sigan en todas nuestras redes. Bueno, y antes de finalizar este séptimo capítulo de Estrategia Crítica, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Todos los lunes a las 6 p.m. estará el contenido disponible. Igualmente que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, hasta luego y hasta el próximo capítulo.